Buenos días, tardes o noches, soy José Juan Reyes Landero del primer grado Grupo A, estudiante de la Escuela Normal de Educación Física Pablo García Ábalos. Estoy estudiando la licenciatura en... La observación participante es aquella en la cual el investigador asume un rol activo durante el trabajo de campo, es decir, interactúa directamente con aquello o aquellos que observan. Inclusive en una versión extrema puede llegar a involucrarse con los sujetos que integran la muestra que se está investigando. La observación no participante supone todo lo contrario, es decir, el investigador asume un rol pasivo tan solo de recopilar datos, sin interferir en el normal comportamiento de lo que se está investigando. Dentro de las opiniones favorables se tienen aquellas en las cuales se indica que este instrumento, o sea, la observación, permite la recolección de datos directamente del campo, teniendo mejor acercamiento a lo que se está investigando. La encuesta es un instrumento de investigación que contiene una serie de preguntas junto con las posibles respuestas, o ya sea preguntas abiertas para que el encuestado conteste con sus propias palabras. Las preguntas se formulan en un orden definido y pueden ser enviados por correo o aplicadas personalmente a los participantes a través de una encuesta. Para que estos respondan, se supone que los encuestados deben leer y comprender y dar sus respuestas en el espacio provisto o en base a las opciones que se les da. La entrevista es una serie de técnicas de recolección de datos a través de una conversación directa y a profundidad entre el entrevistador y el encuestado. Tienen el mismo propósito de una encuesta, que es recolectar información, pero aquí la interacción es uno a uno. Bajo este método, las respuestas se presentan y se responden de manera oral. La relación entre la escuela y comunidad de la que forman parte hace a la razón de ser una escuela, y a su vez el rol social que le ha sido asignada. Esta relación no es un elemento aleatorio o fortuito, sino que es una unión profunda y sostenida de vínculos que en muchos casos traspasan los límites de la educación. También esta relación entre escuela y contexto social puede concebirse como una interacción. Es sabio que el contexto social en el que una escuela presta sus funciones condiciona su acción diaria y los entornos cambiantes en los cuales vivimos en la actualidad. La economía de México está basada en el mercado libre orientado a la exportación. Es la primera economía de Hispanoamérica, la segunda de América Latina y la tercera en economía de PPA, de mayor tamaño de América, después de Estados Unidos y Brasil. Según datos del 2014, el Producto Interior Bruto del país superaba el billón de dólares, lo que colocó la economía mexicana como la tercera más grande del mundo. La pobreza aún es una constante en la historia de la conformación económica y política de México y del mundo. No es una recurrencia cíclica, es una variable presente a lo largo de los años, documentada en México a partir de la conquista española. La pobreza se ha constituido en la recurrencia para justificar e implementar todo tipo de tareas una y otra vez a lo largo del siglo XX. Los gobiernos mexicanos han pretendido atemperar sus efectos nocivos sin haber logrado hasta hoy, sin beneficiar a la población necesitada con los recursos básicos y suficientes para salir del ocaso económico ancestral. Un movimiento social es un grupo no formal de individuos u organizaciones que tienen como finalidad el cambio social. Durante el siglo XIX, el concepto de movimiento social está ligado a un tipo de cambio social particular, o sea, revolucionario, y a un fin específico, así como una identidad concreta, identidad de clase, y un grupo social en particular, la clase obrera. A lo largo del siglo XX, el término comenzó a utilizarse para
englobar movimientos que se sitúan en diferentes contextos en estas esferas como distintas como la cultura, social, política, económica o personal. El crecimiento y el desarrollo del niño son dos fenómenos íntimamente ligados, sin embargo, presentan diferencias que valen la pena aclarar. El primero se expresa en el incremento del peso y la talla del bebé, y el segundo se refiere a la maduración de funciones del cerebro y otros órganos vitales. La maduración somática, psicológica y social es lo que constituye el desarrollo del niño. Para el estudio del seguimiento del crecimiento y desarrollo en un niño se le puede dividir en cuatro etapas, que son la lactancia, los años preescolares, los escolares y la adolescencia. Adolescencia tardía de los 18 a los 22 años, los jóvenes en la adolescencia tardía por lo general ya completaron el desarrollo físico y alcanzaron la altura definida que tendrán como adultos. Para esta edad suelen tener más control de sus impulsos y pueden sopesar los riesgos y recompensas mejor y con más precisión, en comparación con los jóvenes en la adolescencia media. Se considera la última etapa del desarrollo humano que va desde los 65 años hasta el fallecimiento. Acontecimientos como la jubilación, enfermedades crónicas, limitaciones en autonomía, pérdidas del cónyuge y seres queridos pueden provocar diferentes síntomas como quejas, irritabilidad, hostilidad, tristeza, decaimiento, apatía, aislamiento social, sensación de fracaso, inutilidad, miedo y ansiedad. La actividad deportiva en el medioevo fue escasa y no fue muy conocida. Los deportes y juegos que se practicaban estaban directamente relacionados con la caza y la guerra, aunque también se practicaron algunos juegos emparentados con el tenis, el fútbol y el golf, antecesores de los deportes modernos provistos de reglamentos de juego. En la Alta Edad Media, desde la caída del imperio, o sea, en el año 476 hasta el siglo XI, la actividad deportiva es prácticamente desconocida, y la iglesia estaba en contra de todo aquello que producía placer y servía para mejorar el cuerpo. Incluso se consideraba pecaminoso todo lo que concierne con las actividades físicas. Después de mucho tiempo, recientemente en la baja de la Edad Media, desde el siglo XI hasta el Renacimiento, se percibe un aire de cambio luego de superar guerras feudales, oscurantismo religioso y el azote de la peste negra. Fue ahí donde empezaron a, más que nada, empezar a practicar estos deportes que eran como los torneos de justas de caballeros medievales, la caza en la Edad Media, que este se consideraba deporte de reyes. Estaba la caza con mastines y picas, la caza de ciervos con arco y flecha, la cetrería con halcones, tiro con arco. Estaba también lo que era la esgrima, el polo y también estaban los juegos de pelota, el ajedrez y pues esos deportes eran los que se practicaban más que nada en la Edad Media. La única cruzada educativa emprendida en México
se efectuaron 4 congresos, todos ellos celebrados en la capital de la República. El primero fue en 1882, fue el Congreso Higiénico Pedagógico que relacionaba el aspecto educativo con lo higiénico. Participaron médicos y maestros quienes discutieron sobre las condiciones higiénicas que deberían tener las escuelas primarias, como deberían ser los mobiliarios escolar, higiénico y económico. ¿Qué requisitos debían cumplir los libros y los útiles escolares para que no afectara la salud de los alumnos? En 1889 se inauguró el primer Congreso de la Instrucción Pública con la idea predominante de lograr la unidad nacional. En la convocatoria se mencionaba que en todos los ramos de administración, salvo la educación, dominaba un espíritu de unidad nacional. Por ende, era necesario que los estados y el distrito y los territorios federales uniformaran su legislación y sus reglamentos escolares.